Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado /diagonal de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando con ansias. Así es, vamos a desentrañar ese gran misterio que ha mantenido a tantos fans al borde de sus asientos, el supuesto secreto de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Este título, Hande Erçel y Kerem Bürsin, su secreto de amor revelado, es solo la punta del iceberg de todo lo que vamos a explorar. ¿Están listos para el drama, los rumores, las pruebas y, quién sabe, quizás hasta la verdad? Yo sí. Antes de que nos lancemos de lleno en este fascinante mundo de las celebridades turcas, les recuerdo que si todavía no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen esa campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos permite seguir trayéndoles este tipo de contenido tan jugoso. Ahora sí, vamos a empezar. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una de esas que parecen sacadas de una novela. Se conocieron en el set de Sen Kalkapm, o Love is in the Air como la conocemos en muchos lugares, y la química entre ellos fue instantánea, palpable. Desde el primer episodio, los fans se enamoraron de su relación en pantalla, y pronto, la chispa traspasó la ficción para incendiar la vida real, o al menos eso es lo que se rumoreaba. Durante la emisión de la serie, las especulaciones sobre su relación se dispararon. Cada mirada, cada gesto, cada comentario en redes sociales era analizado al milímetro. Los medios turcos, siempre ávidos de una buena historia, alimentaban constantemente estos rumores, publicando exclusivas, fotos filtradas y fuentes cercanas que aseguraban que lo de ellos era más que amistad. Pero, ¿cuál era el secreto que vamos a revelar hoy? Bueno, el título es un poco dramático, lo admito, pero la verdad es que lo que vamos a desglosar son todos esos momentos, esas pistas, esas contradicciones y, finalmente, las confirmaciones y desmentidos que rodearon su supuesta relación secreta. Al principio, ambos actores eran muy reservados. Mantenían un perfil profesional, hablando de su amistad y de la buena dinámica de trabajo que tenían. Kerem, en particular, solía ser muy discreto con su vida personal, y Hande, aunque un poco más abierta, también mantenía sus relaciones en un plano privado. Sin embargo, las pruebas de un romance comenzaron a acumularse. Comenzaron con viajes compartidos, que inicialmente se justificaban como vacaciones entre amigos o viajes de trabajo. Hubo fotos de ellos juntos en aeropuertos, en la playa, en restaurantes, siempre intentando ser discretos, pero nunca lo suficientemente discretos para evitar las cámaras de los paparazzi. Recuerdo especialmente una serie de imágenes de ellos en Maldivas. En ese momento la serie aún estaba en emisión, y la idea de que sus protagonistas estuvieran disfrutando de unas vacaciones románticas en un lugar tan idílico avivó aún más las llamas de los rumores. Los fans se volvieron detectives, comparando las ubicaciones de sus publicaciones en redes sociales, buscando similitudes en los fondos de sus fotos, analizando cada detalle. Y luego los gestos públicos. A pesar de su inicial reticencia, hubo momentos en los que no pudieron evitar mostrar su afecto. Gestos sutiles, una mano en el hombro, una sonrisa cómplice, momentos captados por las cámaras en eventos públicos. Estos momentos, aunque breves, eran oro puro para los fans y para la prensa. Se convirtieron en la evidencia que buscaban, la confirmación de que algo más estaba sucediendo. La presión mediática era inmensa. Los periodistas los seguían a todas partes, intentando obtener una declaración, una foto que confirmara o desmintiera los rumores. En muchas ocasiones, ambos optaron por el silencio o por respuestas evasivas. Kerem llegó a decir en entrevistas que se consideraba una persona privada y que valoraba su espacio personal. Hande, por su parte, solía sonreír y decir que se llevaban muy bien y que eran grandes amigos. Pero la química en pantalla era tan fuerte que a muchos les costaba creer que fuera solo eso. El punto de inflexión llegó cuando las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos que parecían confirmar su relación de manera más explícita. Hubo un famoso vídeo de Kerem cantando y tocando la guitarra, y en el fondo, se podía ver a Hande observándolo con una sonrisa tierna. Este vídeo se volvió viral y fue considerado por muchos como la prueba definitiva. Las reacciones de los fans fueron una mezcla de euforia y emoción. Para aquellos que habían seguido su historia desde el principio, era la confirmación de un amor que sentían que merecía ser público. A medida que pasaba el tiempo, su comportamiento se volvió un poco más abierto. Ya no se escondían tanto. Empezaron a compartir más fotos juntos en sus redes sociales, aunque todavía de manera selectiva.
Eran fotos en eventos, en celebraciones, o simplemente momentos cotidianos que para los fans eran pequeñas ventanas a su vida privada. Estas publicaciones, aunque a menudo etiquetadas como entre amigos, eran interpretadas por la mayoría como gestos de una relación consolidada. La confirmación oficial, o al menos la aceptación de su relación, llegó de forma más o menos pública cuando ambos empezaron a aparecer juntos con mayor frecuencia en eventos y a compartir más momentos en sus redes. Hubo una etapa en la que su relación era el tema recurrente en las noticias de espectáculos. Se hablaba de sus viajes juntos, de los regalos que se hacían, de los planes a futuro. Pero, ¿dónde está el secreto en todo esto? El secreto, en realidad, residía en su propia discreción inicial. En cómo, a pesar de la enorme presión mediática y de las constantes especulaciones, lograron mantener su relación en un ámbito privado durante el tiempo que les pareció necesario. El verdadero secreto era su capacidad para navegar en el mundo de la fama manteniendo un espacio personal y protegiendo su intimidad. La revelación no fue tanto un descubrimiento de algo oculto, sino la natural progresión de una relación que eventualmente salió a la luz pública de forma gradual y controlada por ellos mismos. Los fans jugaron un papel crucial en todo esto. Su entusiasmo, su dedicación a seguir cada detalle, su esperanza de verlos juntos, todo ello creó un ambiente en el que su relación, una vez confirmada, fue recibida con un fervor increíble. Las redes sociales se convirtieron en el campo de batalla de las teorías y las celebraciones. Cada foto, cada like, cada comentario era analizado y discutido. Es importante recordar que en el mundo del entretenimiento, la línea entre la realidad y la ficción puede ser difusa. Su química en Senkalkam era tan genuina que era difícil imaginar que no hubiera algo más allá. Y de hecho, para muchos fans, esa conexión en pantalla fue el inicio de su deseo de verlos juntos en la vida real. Ahora, si bien se habla de su relación como revelada, también es cierto que en su momento, la prudencia y la discreción fueron sus aliadas. El título de nuestro vídeo hace referencia a ese periodo en el que su relación era un enigma para muchos, un secreto que esperaban ansiosamente ver desvelado. Y en cierto modo se desveló no de forma explosiva, sino a través de una serie de indicios, de momentos capturados, y finalmente de una aceptación pública de su vínculo. El impacto de su relación en sus carreras también fue significativo. Ambos ya eran actores muy populares, pero la atención mediática que generaron juntos los catapultó a un nivel de fama aún mayor, al menos en el ámbito internacional. Sus perfiles en redes sociales crecieron exponencialmente y se convirtieron en una de las parejas más buscadas y admiradas del espectáculo turco. Por supuesto, como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, su relación también tuvo sus altibajos y finalmente llegó a su fin. Pero eso es otra historia, y quizás un tema para otro vídeo. Lo que nos concierne hoy es ese periodo de especulación, de secreto, de gradual revelación de su amor. Pensando en retrospectiva, es fascinante ver cómo la dinámica entre la vida pública y privada de las celebridades se manifiesta. Hande y Kerem al principio intentaron proteger su relación del escrutinio público, pero la fuerza de su conexión y el interés de los fans hicieron que fuera casi imposible mantenerlo en secreto para siempre. Y quizás en algún punto decidieron que era mejor aceptarlo y compartirlo con quienes los seguían y admiraban. El secreto que revelamos hoy no es tanto una bomba informativa, sino la reconstrucción de un proceso. El proceso de cómo un rumor se convierte en una sospecha, de cómo una sospecha se fortalece con pruebas, y de cómo, finalmente, una relación se hace pública, para el deleite de millones de seguidores. Es la historia de cómo dos personas, unidas por la magia del cine, encontraron el amor y lo vivieron, en mayor o menor medida, a la vista de todos. Hemos visto fotos, hemos analizado gestos, hemos leído entre líneas en sus declaraciones. Hemos sido testigos de cómo la química en pantalla se traducía, para muchos, en una historia de amor real. Y lo más interesante de todo es cómo la audiencia, ustedes, nosotros, participamos activamente en esa revelación, a través de nuestras teorías, nuestras esperanzas y nuestra constante atención. Así que para resumir un poco lo que hemos estado hablando, el supuesto secreto de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin se basó en una combinación de química innegable en pantalla, momentos capturados por los paparazzi, y una discreción inicial que solo sirvió para avivar las llamas de la especulación. Lo que comenzó como rumores intensos, se fue transformando gradualmente en una relación pública, confirmada por sus propias acciones y publicaciones. El secreto no fue tanto algo oculto para siempre, sino un proceso de descubrimiento gradual, tanto para ellos como para ese.
US Fans. Hemos explorado cómo las redes sociales y los medios jugaron un papel fundamental en amplificar esta historia, y cómo la audiencia se convirtió en parte activa de la narrativa. Espero de verdad que hayan disfrutado de este recorrido por la historia de amor de Anne Ercel y Kerem Bürsin. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que su discreción inicial fue acertada? ¿Hubo algún momento que les hizo sospechar más que otros? Déjenme saber sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Siempre leo cada uno de sus mensajes y me encanta interactuar con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, entretenido o informativo, por favor, denle un gran me gusta. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, o con cualquiera que disfrute de las historias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.